a tener una interesantísima conversación súper contingente. Todo esto a propósito de la ola migratoria, de lo que está ocurriendo con la llegada de personas que vienen a nuestro país a buscar un mejor futuro y que se entrelaza, se entremezcla con esto que hemos escuchado de que hay en distintos sectores de la economía falta de personas disponibles para trabajar, fundamentalmente para desarrollar trabajos que son más bien físicos, ¿no? Claro. Falta gente en la agricultura, dicen que falta personal en la construcción, en el comercio, dicen también que hay falta de personal. Entonces hay una institución que es de una cantidad de información de muchísima calidad y que sirve mucho para entender todo esto, que es el Observatorio Laboral Biobío. Y estamos nosotros con el director del Observatorio Laboral Biobío, académico además de la UBB, Luis Méndez, a quien te damos la bienvenida, buena costumbre, entiendo que es la primera vez que estamos juntos. Muy buenos días, Luis, gracias por atender nuestro llamado y por estar disponible para conversar. Buenos días, Luis. Muy bien, buenos días a ustedes, mucho gusto, encantado de participar en su programa. Luis, lo primero que me gustaría preguntar es si lo que ustedes han recabado, la información que han obtenido por los estudios que realizan, se relaciona la pregunta con lo que hemos escuchado y hemos discutido varias veces aquí en Buena Costumbre, y es que hay falta de mano de obra, que las personas no quieren trabajar, por ejemplo, en el campo, no quieren hacerlo en la construcción. Y si esto es así, ¿por qué ocurre, Luis Méndez? ¿Qué es lo que han visto ustedes en el Observatorio Laboral del Biobío? Sí, bueno, efectivamente nosotros anualmente realizamos una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Demandas Laborales. Sí. Es una encuesta que se hace en todas las regiones de Chile porque observatorios laborales tenemos 16 observatorios, uno en cada región, y nosotros somos parte del CENSE, del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Operativamente funcionamos desde la Universidad del Biobío porque somos académicos e investigadores de la universidad, pero estamos al servicio del Servicio Nacional de Capacitación a través de todas sus regiones. Okay. Ahora, anualmente hacemos esta encuesta y en esta encuesta lo que se hace es detectarles cuáles son las brechas laborales, es decir, la diferencia entre la demanda y la oferta de empleo. Y hemos detectado que se producen estas carencias, a veces no porque no haya personas dispuestas a trabajar, sino que en muchos casos quienes buscan empleo no reúnen las competencias requeridas por los empleadores para poder desempeñarse en estas funciones. Ya la pandemia también provocó una deserción importante de la fuerza de trabajo de personas que dejaron de buscar empleo, ya, y simplemente salieron de la ocupación y no tendrían la condición de desocupados porque no están buscando trabajo, simplemente porque tienen que atender necesidades del hogar, de la familia o de otro tipo. Usted propone, académico Luis Méndez, que lo mejor es asumir el fenómeno con realismo. El fenómeno migratorio. El fenómeno migratorio con realismo y aprovechar este fenómeno para también los chilenos y las chilenas y también el mercado laboral se vea beneficiado de este proceso, que no solamente es chileno, sino que también es global. ¿Existe algún precedente en Chile de hacer esto, de realizar esta acción con migrantes, de coordinación? Efectivamente, Chile es un país de migrantes, ¿ya? Hay una serie de comunidades locales que son de origen, que han tenido su origen en fuertes corrientes de migraciones. Considere usted la colonia palestina, la colonia italiana, la comunidad española, en distintas épocas han llegado al país, digamos, por diversas circunstancias y se han radicado en Chile aportando mucho capital humano a nuestro país. ¿Pero esto se ha dado porque sí o porque ha existido una acción del Estado para hacer esta coordinación? Ha habido también acciones específicas del Estado, por ejemplo, todo lo que fue el desarrollo de la zona sur del país, ¿ya? A fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, se trajeron colonos suizos, italianos, europeos, franceses, claro, alemanes, europeos fundamentalmente, a la zona sur de Chile, ¿ya? Y toda la incorporación de la Araucanía y la zona, digamos, de
décima región, fue incorporada al territorio nacional gracias al aporte de colonos que fueron traídos por el gobierno en una política migratoria muy intencionada. Oye, pero lo que plantea Luis Méndez es enfoque de oportunidad, planteas tú, Luis Méndez, respecto de esta corriente migratoria. Y hay algunos datos que entrega precisamente el Observatorio Laboral y que yo diría podrían servir para derribar algunos mitos, algunos supuestos que hay respecto de la corriente migratoria. Y es que, por ejemplo, el migrante venezolano tiene mayor promedio de escolaridad, o sea, de estudios formales. Habría un problema con las expectativas. Ahí está. 15 años versus la mano de obra nacional que alcanza solo a 11 años en promedio. Entonces, como dice la María José, habría un problema de expectativa, porque evidentemente para desarrollar trabajos básicos no se requiere de estudio específico, entonces pueden tener otra expectativa y eso genera frustración también, Luis Méndez, ¿o no? Bueno, efectivamente, yo creo que los migrantes en su primer momento cuando llegan al país se ocupan en labores de baja calificación porque vienen con una precariedad personal, ¿verdad?, que les impiden en primer momento poder incorporarse a empleos más calificados. Pero una vez que se van estableciendo y van estableciendo redes y contactos, se van ocupando en empleos más calificados, ¿ya? Eso siempre ha sido así. Ahora, la verdad es que las calificaciones no solo tienen que ver con los aspectos estrictamente técnicos, sino que también son muy demandadas en el ámbito empresarial una serie de competencias que nosotros llamamos competencias blandas, como el tema del lenguaje, la comunicación, el trabajo en equipo, la proactividad. Y eso lo proporciona también mayores niveles de educación, ¿ya? Entonces creemos que si están llegando, van a llegar con las competencias que podrían perfectamente incorporarse. Ahora, nuestras ocupaciones también tienen que subir de nivel, ¿ya? Los empleos más bien, qué sé yo, manuales, poco a poco también se van tecnificando. Entonces vamos a necesitar mano de obra más calificada. Luis, otra pregunta y otro también, no sé si es un mito o no, quizás usted lo podría aclarar, y que es motivación también para actos discriminatorios, que es que el migrante nos viene a quitar el trabajo. ¿Eso es cierto o es cierto en algunos contextos? Yo creo que es más bien un mito. O sea, si ustedes consideran que en los últimos años las cifras globales que se manejan es que han llegado 1,5 millones de migrantes en los últimos 5 años más o menos. Gradualmente se han ido incorporando. Pero de ese 1,5 millones no todos son fuerza de trabajo propiamente tal, porque vienen niños o personas que no están en condiciones de trabajar. Entonces podríamos imaginar a lo mejor que es 1/3 de estos 1,5 millones el que probablemente se incorpore o un poco más, ¿ya? O sea, estamos hablando de 500.000 o de 800.000 personas. Si lo comparamos con la fuerza de trabajo que tenemos en Chile, eso no alcanza al 10%, ¿ya? Por lo tanto, no es que vengan a demandarnos o a quitarnos empleo. Además que hay una serie de ocupaciones en que no hay trabajadores. Ustedes les preguntan a los empresarios del sector frutícola, por ejemplo, simplemente no encuentran mano de obra disponible y tienen que venir a la ciudad con campañas masivas para poder llevar trabajadores al campo, a los huertos y poder hacer las cosechas. Entonces, hay escasez de mano de obra y en ningún caso vienen a disputar empleos que nosotros demandamos, ¿ya? Incluso nuestros propios trabajadores, a ese tipo de ocupaciones no les interesa, ¿ya? Porque tienen otros beneficios y otras condiciones que no les hacen atractivo a los trabajadores nativos ocuparse en ese tipo de actividades. Estamos conversando aquí en Buena Costumbre con Luis Méndez, académico de la UBP y director del Observatorio Laboral del Biobío. Tú delante, Luis Méndez, dijiste que había brechas en el mercado laboral y que eran, digamos, ese fundamentalmente el objeto del estudio o del análisis de los observatorios laborales en cada una de las regiones del país. Entonces, ¿cuál sería la brecha, a tu juicio, que estaría siendo ocupada por la corriente migratoria? Porque tú lo planteas esto como una oportunidad. Dice, asumir el fenómeno con realismo y obtener el mejor beneficio de ello. ¿Cuál es la brecha que se estaría acortando con la presencia migratoria?
Luis Méndez. Claro, bueno, hay ciertos sectores donde las brechas son más intensas, digamos, más. Por ejemplo, ustedes lo señalaban en el sector agrícola, en el sector de la construcción, en el sector del transporte, ¿ya? En el área del turismo y el comercio también hay, a los empresarios les cuesta mucho encontrar trabajadores idóneos para ocupar sus puestos de trabajo. Entonces, en todos estos sectores y actividades hay una diferencia entre lo que demanda y lo que se ofrece en el mercado, ¿ya? Y allí entonces pueden estos trabajadores migrantes ocupar estos puestos sin desplazar mano de obra nativa, ¿ya? Okay. Ahora, usted, la cantidad, claro, tendríamos que medirla y nosotros yo no tengo los datos frescos aquí en este minuto, pero nosotros tenemos la cuantía en la cual podríamos decir, mire, aquí hay más o menos trabajadores que se pueden colocar en este tipo de ocupaciones. O sea, esa data existe, ustedes la tienen, el observatorio lo tiene, ¿ves tú? Sí, o sea, incluso digamos, el nivel de información que hay está desagregado por comuna, porque claro, la corriente migratoria, naturalmente, como se está llevando a cabo ahora, tiende a hacerlo a las grandes ciudades, Claro. donde probablemente es más difícil colocarse, y en ciudades de tamaño mediano, la data que tiene el observatorio laboral también ofrece la información. Por decir algo, estoy inventando, en Bulnes hay una brecha, hay una oportunidad de ocupación en la cosecha de la fruta, entonces usted podría eventualmente Cruzar direccionar. esos datos. Efectivamente, Claro. ¿Es así o no? Pero Exacto, falta sí, esa sí. intencionalidad, a mí me da la impresión. Falta, claro. Obviamente que eso significa ya el diseño de políticas públicas que hagan posible poder direccionar, digamos, la ocupación y el empleo en esas labores, ¿ya? Pero Sí. nosotros tenemos determinado cuáles son los sectores, cuáles son las ocupaciones y además tenemos los perfiles ocupacionales que se requieren, Sí. ¿ya? De manera que es posible hacer esa orientación, ¿ya? Al diseño de las políticas. Bueno, con esta conclusión, a mí me parece relevante, estando la información, alguien tiene que tomar la batuta, y ese alguien necesariamente es el gobierno, no hay otro, digamos. La voluntad política. La voluntad política, Claro. de diseñar buenas políticas públicas para ordenar todo esto. O sea, existe Claro, ahora, información. Sí, En lo inmediato nosotros estamos proveyendo de esta información al CENSE. claro. Y el CENSE está diseñando sus programas de capacitación Perfecto. Efectivamente. y toda la planificación Sí. para el año 2022 de acuerdo a esta información. Esto antes no se hacía más bien de manera intuitiva Claro. y se ofrecían capacitaciones en temas que no tenían ninguna pertinencia. Hoy día el CENSE está focalizando justamente hacia las ocupaciones donde hay mayores brechas. Y eso es Y lo eso- que hay que hacer, porque la única medida no puede ser la expulsión, ¿verdad? Hay que enfrentar la realidad migratoria. Tal cual. Claro. Bueno, muchas gracias Luis Méndez, académico UBB, director del Observatorio Laboral Biobío. Esperamos que, así como lo ha sido para nosotros, lo haya sido también para la audiencia de Buena Costumbre, una conversación aclaratoria de la realidad laboral aquí en nuestro país, vinculada con el llamado fenómeno migratorio. Gracias Luis, que tengas un buen día. Muchas gracias. Muy bien, Hasta buenos luego. días a ustedes también. Muchas gracias. Gracias.